Cuánto gozo encontrarnos en este día nuevamente para estudiar la palabra de Dios. En un tema que es vibrante, en realidad es el centro del gran plan de salvación, esbozado claramente por el Todopoderoso, porque Él es un Dios de orden y quiere que entendamos todo lo que significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es mucho más allá de lo que a veces pensamos. No es solamente la cruz, sino que fue desde los portales del Edén hasta cuando Jesús regrese. Ahora bien, allí dice la profecía y el templo eterno. Y eso tiene que ver con el templo eterno donde Satanás pecó. Pero para entender todo esto tenemos que entender bien el tema de hoy. Cristo se entregó por nosotros desde antes que el mundo fuese. Cristo sabía del problema del pecado, conocía lo que iba a pasar con el ser humano, pero no por eso dejó de crearnos. Él se ofreció para morir por nuestras transgresiones. El apóstol Pedro recalca esto. Leamos allí en su primera carta, capítulo 1, 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué vana manera de vivir? Porque el ser humano por naturaleza, tú y yo, no valoramos lo que es una eternidad. A veces podemos cambiar una eternidad por 4 o 5 momentos que nos parecen de placer de esta vida. Qué tragedia la que realmente existe en esta tierra. Pensemos un instante en lo que es una eternidad. Y es lo que recalca el apóstol Pedro. Leamos el texto 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Allí dice claramente con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no merecía la muerte, se entregó por nosotros, por nuestras transgresiones. El hombre debía morir por causa del pecado, pero Cristo ahora murió para que nosotros podamos ser salvos y tengamos la oportunidad de arrepentirnos, dejar el pecado y volver a Dios, como dice allí, sin mancha y sin contaminación. Un ser eterno se entregó por nuestras transgresiones. ¿Y desde cuándo? Recalca el apóstol. Destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, aquí habla con toda nitidez, ¿no es cierto? El apóstol y dice que Él se entregó desde antes que el mundo fuese. Por amor de nosotros fue revelado. ¿Por qué dice en los postreros tiempos? Porque está hablando ya que cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, existió en este mundo, él pudo ver a Jesús, estar con él, por eso se llama apóstol. Él pudo ver y él fue convertido. Cuán duro fue el apóstol Pedro, sin embargo se convirtió plenamente al autor de la vida. El gran plan de salvación. Vayamos 1445 años antes, donde vemos la flecha allí, cuando el Señor entrega los 10 mandamientos. Allí vemos la frase, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Esa ley moral escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios y con el fuego del cielo, ¿verdad?, para que el hombre recordase lo que es el pecado, ya que el hombre había olvidado completamente lo que es la transgresión. Pero la ley, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, no nos puede salvar. Es un espejo que muestra lo que es el pecado, lo que es la transgresión. Por lo tanto, el Señor ahora entrega todo el plan divino de la redención a través de lo que pasó en los cielos y explica al hombre del santuario. En el santuario terrenal explica lo que es el santuario celestial. Leamos allí lo que dice, indicaciones del santuario. ¿Por qué indicaciones del santuario? Porque Dios indicó todo a Moisés claramente cómo debía ser hecho ese santuario terrenal, que era símbolo del santuario celestial, como vamos a leer hoy. Su tienda junto a nosotros. Cristo no dejó al hombre. Cristo no abandonó a los seres humanos. Él nos ama mucho. Y por esa razón Él vino a buscarnos no solamente en la cruz del Calvario, sino mucho antes, desde que el hombre cayó ya en la transgresión, día tras día, milenio tras milenio pasaron. Y por allá en el año 1445, ¿verdad?, cuando se produce el Éxodo, allí estaban en torno al monte Sinaí, cuando el Señor ahora da todas estas órdenes que recién estábamos mencionando. 1445 antes de Cristo, recordemos, casi 1500 años antes, para que el pueblo estuviese listo y preparado para recibir al autor de la vida. Miren lo que dice el salmista allí en el Salmo 102.
Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Dios estaba mirando desde los cielos a los sentenciados a muerte, a nosotros. El hombre estaba destinado a la muerte, preso, prisionero en la mayor prisión de la cual se puede mencionar, la prisión de la muerte eterna, ¿verdad? Sin embargo, ahora el Señor dice que viene para librar a los presos. Estamos siendo liberados por Cristo Jesús. ¿Y qué es la liberación en Cristo Jesús? Es poder salir del pantano del pecado en el cual nos encontramos, pero solamente a través de la sangre del Cordero. Pensar que Israel no entendió eso, a pesar de que Dios organizó cómo fue el santuario, cómo era el santuario terrenal en miniatura, una maqueta, ¿verdad? Y todo el ritual, millones de corderos murieron, la sangre caía para que entendieran que Cristo iba a morir. Sin embargo, ellos esperaban un libertador de Roma, ¿verdad? Allí dice el versículo en Éxodo capítulo 25, el verso 8. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. No, Moisés no lo tenía que hacer de acuerdo a cómo él le parecía, sino que realmente tenía que ser hecho de acuerdo a la ordenanza divina. Sus utensilios, todo lo que estaba dentro de ese santuario, que de paso era portátil, cuando ellos iban en el desierto, iban llevando el santuario, ¿verdad? De tal forma que pudiesen entender lo que realmente es y sería la redención nuestra desde la cruz del Calvario en adelante. Esto debe quedar claro en nuestra mente. Algunos hablan mal y dicen, bueno, el plan de salvación es dado solamente en la cruz del Calvario. Esto es un error garrafal. Mi apreciado amigo y hermano, Cristo murió como el Cordero expiatorio, ¿verdad? Fuera del santuario, en realidad acá en la tierra, para luego ir a los cielos como el verdadero Cordero de Dios y dar su vida por nuestro rescate, por nuestra salvación. Ahora, el santuario terrenal, figura del celestial, como leemos allí. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Días pasados escuché a alguien que no sabe nada de teología, perdonen que yo use esta expresión, pero decir una barbaridad, que después de todo, cuando Cristo murió en la cruz, ya estás listo, la salvación es plena y se terminó. Entonces, ¿para qué Dios ordenó el santuario? Es figura del celestial, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que entendamos cómo es el procedimiento, porque el ser humano no es salvado en masa. Satanás no tiene más salvación de paso porque pecó contra el Espíritu de Dios. La lucha sería atroz y terrible contra el autor del pecado, pero aquel que venció en la cruz del Calvario por nosotros habría de luchar hasta el fin cuando Cristo regrese para que podamos heredar la salvación y podamos ser salvos y vivir para siempre. ¿Cómo era el santuario? En primer lugar, bueno, estaba el atrio exterior, como vemos allí, ¿verdad? Pero vamos a entrar allí un poco, en la parte primera, ¿verdad? Donde estaba el lugar santo. Ya vamos a leer un poquito acerca de eso. Luego el lugar santísimo. Solamente lo describimos al ver para que entendamos mejor, ¿verdad? Ahora bien, leamos Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Notemos que el apóstol Pablo, mucho tiempo después que Cristo estaba en los cielos, estaba explicando a Israel lo que significaba el santuario y cómo se llevaría a cabo el gran plan de salvación. De manera que vuelvo a repetir, el creer lo contrario es abominación para Dios. Tenemos que entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió aquí en este mundo para ser nuestro poderoso Salvador ante la vista de todo el universo, en los cielos. Pero la salvación tiene un tiempo, hay un período porque estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. En realidad Satanás engañó al universo entero con sus mentiras, ¿verdad? Por lo tanto, ahora el Señor había de revelar. Cristo vino a desenmascarar el carácter del autor del mal. Leamos lo que dice el texto 3 y 4.
Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Bueno, en el primer lugar, ¿no es cierto?, el sacerdote entraba continuamente, allí era el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes, como leíamos, ¿verdad?, los panes de la proposición. Y bueno, ahora leemos aquí que en el lugar santísimo se encontraba nada menos que el arca del pacto, y dentro de ese arca estaba la ley moral de Dios. Esa ley que fue dada en el Sinaí entre llamas de fuego, que es el carácter de Dios revelado al hombre. Por lo tanto, Satanás odia la ley moral de Dios. Satanás inventó miles de teorías para anular lo que es el pecado, para que el hombre no lo entienda, para que el hombre peque contra Dios, porque él peca sin cesar, y los demonios que le siguieron, la tercera parte de los ángeles caídos, también hacen exactamente lo mismo. Contra ellos es lo que debemos luchar cada día. La tienda tenía dos lugares, como decíamos recién, ¿verdad? En primer lugar, el lugar santo, y allí tenemos la flecha, solamente para que recordemos algo. La flecha está sobre el candelabro, que eran 7 lámparas, indicando las 7 iglesias que habría de ser después, ya en el Nuevo Testamento, después que Cristo muriera en la cruz. Por lo tanto, la idea o la teoría de que realmente Cristo ya salvó a todos de una sola vez y listo, y inclusive algunos dicen hasta Satanás va a ser salvo. Qué horrendo es decir esto, es ensuciar el nombre de Dios, simplemente manchar el nombre de Dios. Horrendo pecado que no tiene perdón, a menos que nos arrepintamos de todo corazón. Y pensar que muchos que conocen la palabra de Dios, yo diría medias porque la leen de vez en cuando, pero por lo menos dicen conocerla, creen estas mentiras terribles, las cuales estoy mencionando. Allí, en el lugar santo, estaba el candelabro, que representaba la salvación durante el período del Nuevo Testamento. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, como veíamos recién, y lo fundamental estoy mencionando. Estaba allí entre querubines de gloria, se encontraba la ley moral dentro de esa arca que representaba el carácter divino. El carácter nuestro no podía ver la ley de Dios cara a cara. Por lo tanto, solamente Cristo ahora abriría el paso para que el hombre vuelva a Dios y hagamos la voluntad de Dios y un día recuperemos lo que realmente perdimos de acuerdo a nuestras transgresiones. El versículo 6 dice así el apóstol Pablo en Hebreos 9. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, allí estaban los sacerdotes para que no se olvidara el pueblo de Israel. Cristo es el sumo sacerdote, ya vamos a ver por qué enseguidita, pero los sacerdotes entraban constantemente, ¿para qué? Para que todos los días realizaban el sacrificio, a fin de que el hombre comprenda que el Señor vino al encuentro para salvarnos. Ofrecían el corderito, ¿verdad?, de un año sin defecto y sin contaminación, que representaba a Cristo. Cuando la sangre caía al pie del altar, cada uno debía recordar lo que pasaría en este mundo y en este universo. Cristo habría de dar su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Ahora, ¿cómo era el servicio diario o continuo, como se lo llama en la palabra de Dios? En primer lugar, el matutino, que era en la mañana, ¿verdad? Como dice allí, podemos leer varios pasajes, hoy leeremos algunos. El vespertino en el atardecer, aproximadamente a la hora que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Tremendo es hablar de estas cosas. Dios, todo estaba simbolizado. Allí se sacrificaba un cordero a la mañana, otro cordero en el atardecer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros, mejor dicho, nosotros no podemos lograr la salvación con nuestras fuerzas. Cristo se entregó para que nosotros podamos vivir para siempre. Ahora bien, es un don de Dios, es la gracia de Dios. Por lo tanto, el corderito era muerto en la mañana y en el atardecer otro, a fin de que recordemos que la paga del pecado es muerte y que recordemos que la gracia de Dios también es un don de Dios.
es un don del cielo. Había un sacrificio que se hacía adicional en el sacrificio diario, ¿verdad? Que ya vamos a comprender enseguidita, y es el servicio que, pero antes de esto tengo que recalcar algo. Tengo que recalcar allí San Juan capítulo 3, el verso 16, un texto que todos los cristianos recordamos, que lo sabemos de memoria quizás, y que tiene que ver con los dos sacrificios primeros, o sea, el matutino y el vespertino. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, es el don de la gracia, a su Hijo unigénito. Sin eso no había salvación. Él debía morir y derramar su sangre al pie de la cruz del Calvario, allí en el Gólgota cruel. Pero el texto no termina allí, ¿verdad? Porque aunque Cristo hubiese muerto, ¿verdad? De ninguna manera el hombre podía ser salvo solamente con esto. El servicio por el pecado. Y el servicio por el pecado que se llevaba a cabo en el servicio diario estaba indicando cada persona que realmente se arrepentía del pecado venía con la víctima inocente, que nada tenía que ver, ¿verdad?, con el pecado, como Cristo nunca pecó, ni nada tuvo que ver con el pecado, Él se entregó voluntariamente. Ahora, cada uno confesando el pecado, arrepentido, ahora el sacerdote sacrificaba ese cordero o esa víctima a fin de que sus pecados fuesen limpiados por la sangre de Cristo que vendría en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que luego Él habría de ofrecer en el santuario celestial, porque aquí estamos viendo el santuario en su miniatura. Y dice el texto bíblico, ahora sí vamos a completar allí en San Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, notemos. Ahora el texto está claro, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo les pregunto, amigos míos, les pregunto así, ¿vale algo que Cristo haya muerto si nosotros no creemos en la sangre expiatoria de Cristo? No. Y saben que la Biblia dice que Satanás sabe que Cristo murió. Los demonios creen y tiemblan, dicen, pero ¿serán salvos? No. El mismo texto de Santiago lo dice que no. Lo pone como ejemplo todavía. Estoy solamente recalcando esto para que algunos dejemos de creer en cosas que nada tienen que ver con la salvación. Si nosotros nos entregamos a Dios, si nuestra vida es cambiada por la sangre expiatoria de Cristo, entonces seremos salvos y heredaremos el reino de los cielos. Pero venía otro servicio que solamente se hacía una vez al año, el servicio anual. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, que se lo llamaba el día de la expiación. Era un día muy particular donde todo Israel se preparaba con anticipación y ahora venía para que realmente sus pecados fuesen borrados. Pero después de un año, notamos, todos los días moría el corderito, pero al final del año, una vez al año, ¿qué estaba indicando esto? Que Cristo limpiaría al fin del tiempo, ¿verdad?, el pecado del santuario celestial y se borraría el pecado para siempre de aquellos fieles que murieron inclusive y están en la tumba, pero van a resucitar cuando Jesús regrese. Leamos allá Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, acá dice que el sacerdote, ¿verdad?, sacrificaba el corderito por sí mismo, porque él no podía perdonar los pecados. Esa enseñanza de que un sacerdote puede perdonar los pecados, eso es espuria, no está en la palabra de Dios. Es una atrocidad, una doctrina falsa, ¿verdad? Totalmente falsa, porque es tomar el lugar de Cristo. Solamente Jesús puede perdonar nuestras transgresiones. Solamente Él puede limpiarnos de todo pecado y de toda contaminación. Y aquí dice, y por la sangre y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cristo ahora era representado por el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el gran día del Yom Kippur, o día de la expiación. Era un día solemne en extremo. El pueblo de Israel estaba examinando su vida, porque sabía que si realmente
cuando salía el sacerdote, que estaba solamente un ratito dentro del lugar santísimo, su rostro resplandecía de la gloria cuando salía de allí. Y saben, ese día podía pasar dos cosas con el ser humano. Leamos a continuación lo siguiente, Hebreos 9:22 en primer lugar. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, por eso Dios le había dicho a Adán y a Eva en el principio que si ellos cometían pecado iban a morir, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Está muy claro. De manera que sin la sangre de Jesús no hay remisión. Ahora miren lo que pasaba realmente con el ser humano que no entendía bien las cosas. Por lo tanto, no es asunto de leer solamente. Tenemos que rendir nuestra vida a la voluntad divina. Leamos. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. De manera que allí en Levíticos 23 se recalca definidamente, el que no se afligiere, o sea, el que no ayunaba, el que no estaba contrito de corazón, el que no entendía la solemnidad de ese día futuro, porque acordémonos que era al final del año. Todos los días de un año un sacerdote entraba y realizaba el sacrificio, pero un día al año el sumo sacerdote que representaba a Jesús entraba al lugar santísimo ante la presencia de Dios para expiar el pecado de todo el pueblo y de sí mismo, ¿verdad? Y entonces el santuario era purificado, será borrado el pecado para siempre y entonces se terminaría. Ya vamos a leer los siguientes pasajes. Jesús ministra en el santuario celestial. Y mis hermanos, pensemos un poquito. ¿Cristo ministró alguna vez en el santuario terrenal? ¿Por qué confundir las cosas? Cristo ministra solo en el santuario celestial. Él murió en esta tierra por nosotros. Después de 40 días, ¿se acuerdan? De paso, yo voy a recordar un hecho. Cuando María Magdalena, la mujer pecadora, a la cual Cristo le había sacado 7 demonios, y los sacerdotes la acusaban porque la encontraron en el acto del adulterio, simplemente, pero Cristo expulsó los demonios de su corazón que estaba empedernido en el pecado, limpió los pecados de su vida, y ahora María lo amó mucho. Fue la primera que llegó al sepulcro, y saben, es llena de gozo en ese día. María, cuando estaba llorando y de repente escucha una voz que le dice María, y ella cree que era el hortelano que sabía dónde, porque vio que no estaba más Cristo ya en el sepulcro. La piedra estaba a un lado, se habían robado el cuerpo de Jesús. No entendía lo que era la resurrección. Y entonces ella quiere abrazar a Jesús. Cuando lo ve, allí está. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, todavía él tenía que asegurarse que el sacrificio era aceptado por el Padre Eterno. Cristo ascendió a los cielos, fue inaugurado el santuario celestial, volvió para instruir a sus discípulos, estuvo 40 días con ellos y luego ascendió lentamente a los cielos. Estoy recalcando esto para sacar toda confusión con respecto a lo que es el sacrificio de Jesús y la forma en que se lleva a cabo el gran plan de salvación. Allí estamos viendo una gran profecía fundamental que también tiene que ver con el tema que estamos dando ahora. Y estamos viendo si comenzaremos a entender esta profecía. ¿Por qué? Porque se inicia en el año 457. Yo no voy a tratar toda la profecía, solamente voy a mencionar los hechos porque ya tendremos tiempo de verla. Allí en el 457, en el 7º año de Artajerjes, es dada la orden de restauración del templo terrenal. Israel sale del cautiverio y va a reconstruir, ¿verdad?, conforme a la voluntad. Dios obró milagrosamente para que esto ocurriera. Los fieles salieron, los demás se quedaron en Babilonia, porque es así. En el año 27, la profecía decía que Cristo había de ser bautizado en el Jordán, y así ocurrió, así se cumplió. En el año 31, a la mitad de la última semana profética de las 70, Cristo habría de morir por nuestras transgresiones. En realidad, el ministerio de Cristo duró solamente 3 años y medio. Todavía quedarían 3 años y medio para que Israel se arrepintiera, y muchos miles se arrepintieron. ¿Se acuerdan del Pentecostés, por ejemplo?
Allí muchos se arrepintieron de corazón, lloraban desesperadamente cuando Pedro les decía, vosotros fuisteis los que sacrificasteis al Hijo de Dios. Pero luego Él les habló, era necesario que esto ocurriera. Y ellos se arrepintieron de corazón, estaban engañados por las enseñanzas falsas de los falsos ministros, como hoy también hay falsos ministros que enseñan algunas verdades y después mezclan con la mentira, y por supuesto esto es pecado. En el año 34 terminó, de acuerdo a la profecía, las 70 semanas proféticas dedicadas a Israel. Saben, en realidad, nadie puede dudar del año que yo voy a mencionar dentro de instantes. Porque allí vemos, ¿verdad?, esas cuatro redondeles verdecitos. ¿Por qué? Porque se cumplieron tal cual decía la profecía en la fecha exacta, matemáticamente exacta. Dios hace las cosas en la forma exacta. Por lo tanto, si eso fue exacto, si Cristo fue bautizado en el momento exacto, si Cristo murió en la hora exacta, si Israel fue rechazado cuando llegó allí el momento exacto también determinado por Dios, y después Jerusalén fue destruida inclusive, ¿verdad? Y el templo fue quemado, también quedaban 1810 años más. Pero ya Cristo no estaba más en la tierra. 40 años después que Él resucitó, Él se fue a los cielos. ¿A dónde ministraría Jesús entonces? ¿En el santuario? En el santuario celestial. Vamos a leer lo que dice allí el Apocalipsis. Y de paso yo quiero recalcar algo que es fundamental en este día. En realidad los discípulos murieron bajo la amarga persecución de los mismos hebreos. Mientras ellos predicaban, iban anunciando el Evangelio. Es verdad, Roma se rebeló después aún peor, pero en realidad fue duro, fueron días difíciles. Por último, Juan fue llevado en el cautiverio a la isla de Patmos. Allí en el cautiverio, San Juan fue obligado, desde el punto de vista humano, a morir de hambre y de sed. Sin embargo, el Señor lo cuidó. El Señor quería que ese tiempo transcurriera. Y saben, él era el más joven de todos los discípulos. De manera que, estando allí en la isla de Patmos, un día sábado, ¿verdad? La Biblia menciona eso, que era un día de reposo. Es notable, esto no es un tema que hemos estudiado todavía, pero lo notable es que, estando él allí, los cielos fueron abiertos y él vio una tremenda visión. ¿Y a quién vio? A Jesús. ¿Dónde lo vio? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Lo vuelvo a recalcar, porque algunos dicen, no, cuando ya Cristo murió, todos se salvaron. Eso es mentira. Y todo lo otro quedó anulado. Mentira, no es así. No es de Dios, es una enseñanza diabólica simplemente. ¿Por qué? Juan ve allí en el santuario celestial a Cristo vestido de gloria. Lo ve con el ropaje de un sacerdote, del sumo sacerdote. Se encontraba ministrando donde se encontraba el candelabro. ¿Y el candelabro en qué lugar estaba? En el lugar santo del santuario. O sea, 1810 años, en realidad Cristo habría de interceder por su pueblo, por los que murieron y los que habrían de vivir hasta cuando Él pasase al lugar santísimo. Pero leamos el texto en Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, leer ese pasaje, el capítulo 1 de Apocalipsis es hermoso. ¿Saben por qué? Porque dice que San Juan no pudo ni siquiera resistir la presencia de Jesús. Estaba ministrando en el lugar santo, como lo hacía el sacerdote, ¿verdad? Todos los días de un año, y al fin del año pasaba al lugar santísimo. O sea que el ministerio de Cristo tenía 2 fases. ¿Cómo es ese asunto que Jesús murió y ya está todo salvo? No. Por supuesto que no. El ministerio de Cristo tenía el tiempo necesario para que el universo entero entienda lo que es el pecado y para que nosotros podamos triunfar sobre el pecado. De manera que, por eso aparece el candelabro. Se lo encuentra a Jesús ministrando en el lugar santo donde estaba el candelabro, una ropa de sacerdote que llegaba hasta los pies,
Juan ve, cae como muerto, dice la palabra de Dios. Cristo lo levanta y le dice, Juan, no temas. He aquí que yo vivo y vivo para siempre. Él reconforta a San Juan en ese día para que nosotros entendamos hoy y comprendamos las enormes profecías del Apocalipsis que fueron dadas, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender la gracia de Dios. Y que en esta hora difícil, dramática de la historia, también comprendamos cuándo es la victoria de Jesús. Ahora pusimos un redondel más en la pantalla. Fijémonos bien. El año 1844, porque si sacamos la cuenta, y ya vamos a ver por qué enseguida, desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 1844 de Cristo, hay 2300 años justos. Y la Biblia decía que a partir de esa fecha Jesús pasaría al lugar santísimo del templo celestial para purificar, o sea, era el día del Yom Kippur, día de la expiación, donde el pueblo de Dios debía estar en solemne expectativa, día a día. Y de paso, a partir de esa fecha profética, no hay más fechas. ¿Cuántos ponen fechas de posteriores? Eso es también horrendo. No, Jesús vendrá en un momento cuando, así como dice la Biblia, como ladrón en la noche. Nadie sabe cuando Jesús deje de interceder. Vamos a leer el texto de Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué, mi apreciado amigo? Será purificado. O sea, el Señor promete que el pecado sería borrado para siempre. Y cuando Dios olvida, olvida para siempre. Eso es lo que tenemos que acordarnos. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos acerca del pecado? Y aquí que yo borro tus rebeliones y lo echo en lo profundo de la mar. En forma simbólica quedaban archivados durante un año entero hasta que llegaba el día de la expiación. Así también en el santuario celestial. Millones que creyeron en Jesús y que creen en Jesús, allí van confesando sus pecados. Y ahora cuando Jesús pasa al lugar santísimo, por supuesto, Cristo hace una doble intercesión. Una por los que vivimos en este tiempo y otros por los que confesaron sus pecados en el pasado. Ese tiempo no es largo, es breve, muy corto. De manera que nos falta mucho para que venga Jesús. Estamos viviendo en un tiempo muy particular y Cristo vendrá con poder en las nubes de los cielos, escoltado por millones de ángeles, para terminar con este mundo de desgracia, tristeza y dolor. ¿Saben? Cada vez que yo leo este pasaje me acuerdo de un hecho significativo para mi vida. En cierta ocasión, y porque a mí me gustaban otras ciencias, o mejor dicho, me gustaban las ciencias, y no tanto las cosas de Dios como ahora. Y yo estaba, me acuerdo que en esa ocasión estaba en la escuela secundaria, y era en tercer año, y me fui a rendir todas las materias, hasta educación física, me acuerdo. Para los que entienden este término pueden comprender. Terrible, ¿por qué? Porque estudiaba libros de física, libros de electrónica, libros que tenían que ver con cosas de esta naturaleza. Para mí era realmente el gozo. Me encerraba en un laboratorio que había hecho y mi padre me había dado, y allí la pasaba horas y horas y horas y horas. Y entonces llegó el fin del año y por supuesto Rubén no estuvo preparado. Tuvo que ir a rendir todas las materias, nos eximió, ¿verdad?, de los exámenes de cada materia. Y llegó el último, fui pasando una materia tras otra, pero finalmente llegó al último momento, cuando solamente me faltaba una materia, pero yo no había estudiado nada de esa materia. No podía, de ninguna manera no podía. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba el tiempo, no me daba el tiempo, y sin embargo fui. Pero me acuerdo que yo le dije, Señor, nunca más voy a hacer esto. Perdóname, nunca más. Si tú realmente me perdonas, ayúdame para que yo pueda pasar este examen y no pierda todo. Mis padres se sacrificaron, me pagaron los estudios, hicieron cuantas cosas y sin embargo aquí yo estoy. Estoy en una forma realmente que no estoy representando el amor de mis padres. Y saben, el profesor me habló ese día. Yo respondí,
él vio que no sabía demasiado, pues me puso a investigar, se puso a investigar, me previsó muchas preguntas, y me dijo, Rubén, vas a pasar hoy, porque realmente me parece que no has estudiado demasiado, pero conoces la materia y sabes la materia. Yo sé, hermano, que Dios hizo un tremendo milagro. Y cuando salí, yo dije, así también está pasando en el santuario celestial. Allá en los cielos se está tomando un examen. Está realmente el Señor viendo si realmente vamos a heredar la vida eterna o vamos a perecer para siempre. Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Estamos preparados para vivir por los siglos de los siglos de los siglos sin fin. Estamos preparados para vivir con Jesús para siempre. Es que realmente hemos rendido nuestro ser para que el Señor vaya transformando nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿cómo? Son hechas nuevas. Ese es un milagro de Dios. Solamente Dios puede cambiar las neuronas de nuestro cerebro que le gusta el pecado. No quiere decir que en esta vida no vamos a tener pecados, pero el Señor nos va a llamar al arrepentimiento cada vez. Y si doblamos nuestras rodillas, confesamos nuestras transgresiones, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, podemos tener la seguridad de que los pecados son perdonados o serán perdonados y vamos a heredar la vida eterna y viviremos para siempre con los santos ángeles, con los mundos innumerables que Dios creó y viviremos para siempre con Jesús. ¿No es esto maravilloso? Por eso el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Estamos de veras decididos a vivir con Jesús. Él no pudo soportar la soledad nuestra allá en los cielos cuando el hombre se apartó de Dios. Él vino a buscarnos a un mundo perdido. Vino a buscarnos a este mundo y murió en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos y podamos vivir para siempre. ¿Qué haremos con la sangre expiatoria del autor de la vida, de aquel que hizo todas las cosas para nuestra redención? Ahora, mis hermanos, ¿por qué 2300 días de tarde y mañana? Porque así dice el Génesis, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana un día, simplemente es la forma de expresar para que entendamos. Ahora bien, ¿qué dice Ezequiel 4:6? Hay varios textos, pero solamente puse ese hoy. Día por año te lo he dado. ¿Cuántos dicen que es un invento de una religión en los 2300 años? Cuidado, amigos, porque de paso está el cumplimiento estricto de día por año en la primer parte de la profecía de los 2300 años. Allí había 490 años de días. ¿Y cuánto significa un día profético, de acuerdo al texto bíblico? Un día profético es igual a un año literal. Y saben, desde que el templo terrenal fue reconstruido, las murallas, hasta el momento cuando allí se terminó la gracia para Israel, pasaron los 490 años, claramente representados por los días que indicaba la palabra de Dios. Pero acá en el libro de Ezequiel dice, día por año te lo he dado. O sea que un día profético es igual a un año literal. 2300 días proféticos son igual a ¿qué? A 2300 años proféticos. Y eso nos lleva hasta 1844, que recién mencionábamos, ¿verdad? Por eso leemos allí. Lea, Alicia, por favor, esto porque quede grabado en nuestra mente. 2300 días proféticos es igual a 2300 años literales. Bueno, está claro, ¿verdad? Que no se ha borrado, no es un invento del licenciado Arn, no es un invento de algunos que se les ocurrió, es el don de la gracia entregado al hombre para que entendamos aún esos detalles de la salvación. La razón por la cual Cristo nació en el pesebre de Belén, los años que pasarían hasta que Él murió fue bautizado, hasta que murió en la cruz del Calvario, hasta que se fue a los cielos, etc. Y también el momento solemne que ahora estamos viviendo, al fin de los 2300 días, en el gran Yom Kippur, el día de expiación que no va a durar mucho tiempo, ¿verdad?
solamente breve tiempo y la gracia de Dios va a terminar para siempre. Entonces van a caer las plagas postreras, descritas también en Apocalipsis, pero no es el tema de hoy. Solamente lo menciono para ubicarnos en el tiempo. Ahora, fin del pecado en el santuario celestial. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Acá en la tierra? No. Se originó en los cielos. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, no sabemos cuánto tiempo duró esa rebelión, horrenda rebelión. Todo lo que la divinidad podía hacer para salvar a Lucifer fue hecho, pero desgraciadamente Lucifer no se arrepintió y todavía él sembró la duda en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales de Dios, de tal manera que engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios, ya que él era el ángel mayor, el lucero de la mañana, el encargado de transmitir el carácter de Dios a toda la creación. Fue expulsado de los cielos, como ya sabemos, y perecerá para siempre. Pero saben, he aquí que el Señor murió para limpiar el pecado de todo el universo de Dios. Nunca más el pecado volverá a ser. Y el Señor va a volver a hacer este mundo y lo va a crear otra vez sin pecado, para que nosotros podamos vivir para siempre. Por eso leemos allí lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el momento cuando comienza ese juicio investigador. Allí en Apocalipsis 11 está, ¿verdad? El versículo 15, como dice allí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían que los reinos del mundo llegaron a ser, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y Él reinará por cuánto tiempo? Para siempre. Él reinará con nosotros. Yo quiero incluirme porque quiero ser salvo. Quiero heredar la vida eterna, quiero vivir para siempre. Quiero estar con Jesús para siempre. ¿Lo anhelas tú también? ¿Qué haremos? Continuamos leyendo lo siguiente. De Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora vuelvo otra vez con la pregunta que es vital en el día de hoy. ¿Tenía dos fases el ministerio de Jesús o una sola? No escuchemos a mentirosos que mienten en este aspecto. Dos fases. Una verdad de 1810 años, cuando Jesús ministró y cuando entra al lugar santísimo del templo celestial, allí vemos, ¿verdad? En el versículo 19 se describe el arca del pacto. ¿En qué lugar estaba el arca del pacto? ¿Dónde estaba la ley moral de Dios? En el lugar santísimo, no en el lugar santo. De manera que Juan ve los dos lugares. Primero lo ve a Jesús, comenzando su ministerio, recordemos. Y después en la visión lo contempla al final del ministerio. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Ahora estamos viviendo en ese momento. ¿No es solemne esta hora? ¿No es hora de ayuno y oración? ¿No es hora de examinar nuestra vida? ¿No es hora acaso de entregarnos al Señor de tal manera que Él borre nuestras transgresiones? Es hora de meditar. Y cuando realmente un pecado aparece en la mente nuestra es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando para que recordemos lo que es la transgresión. Porque tenemos un ministro que no puede fallar. Y ese ministro que no puede fallar es Cristo, el gran sumo sacerdote. El que murió en la cruz por ti y por mí. Y mientras los ángeles cantan y alaban el nombre del Eterno, porque ya le fue entregado el poder y la gloria, como dice allí. Cuando Él deje de interceder y diga, hecho está, en los cielos habrá terminado el tiempo de gracia para siempre. Entonces ya no habrá más nada que hacerle. Daniel ve esto en visión. Ve el momento cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo. Leamos a continuación el triunfo de Jesús en el tiempo del fin. El tiempo de Jesús, ¿verdad? El triunfo de Cristo es en el tiempo del fin. Leamos. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es el Padre. Y Daniel ve, aunque no entiende, él ve en la visión. Daniel vivió 7 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Y ahora observa en visión ese cuadro para que tú y yo entendamos. Él es traído en un carro de fuego, Jesús, se acerca al Padre. Primero el Padre está en el templo celestial.
Ahora se acerca el Hijo y comienza ese gran día del Yom Kippur, el día de la expiación. Y saben, cuando es nombrado nuestro nombre, si nosotros nos arrepentimos del mal, el Señor intercede por nosotros y nos limpia para siempre de todo pecado. Nunca más seremos pecadores cuando amanezca la mañana gloriosa de la resurrección y estemos con Cristo para siempre. ¿Cuánto anhelo que llegue esa gloriosa mañana? ¿Lo anhelas tú? ¿Comprendes lo que Cristo quiere que entiendas en este día? Continúa diciendo el versículo 14 lo siguiente. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A mí me gusta mucho este pasaje de la palabra de Dios. En primer lugar, porque dice que Jesús se acerca al Padre para ser mi intercesor. Yo no puedo, no tengo fuerzas. Él es mi poderoso Salvador. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Allí recalca, dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, es un dominio eterno. Nunca más pasará. La tribulación nunca más vendrá, dice la pluma inspirada. De manera que tenemos que entender de que si bien este mundo es realmente dramático, es triste, es amargo en gran manera, se acerca la mañana de oro, la gloriosa mañana, donde los sepulcros serán abiertos, cuando Jesús diga, despertaos, 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 moradores del polvo, y en un instante por el poder de aquel que creó todo el universo, los muertos sean creados otra vez. Simplemente me hablo de los que realmente van a heredar la vida eterna, ¿verdad? Después del milenio, que es un tema que no vimos todavía, habrán de resucitar también los perdidos por orden de Cristo para recibir el amargo chasco de su elección perdida. Pero yo quiero ahora que Cristo limpie mis transgresiones, que limpie mi pecado para que pueda heredar la vida eterna y pueda estar con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Por lo tanto, amigos míos, yo quiero recalcar una frase. Es la frase, Alicia, léela detenidamente. Jesús quiere habitar con nosotros para siempre. Siempre quiso Jesús habitar con el hombre. Para eso nos creó. Él nos creó para vivir con nosotros para siempre, en un mundo eterno perfecto, sin mancha ni arruga. Desgraciadamente nuestros padres pecaron. Qué triste sería nuestra condición, ¿verdad?, si no habría una resurrección. Pero Cristo quiere habitar con nosotros. Él nos llama, golpea la puerta de nuestro corazón y dice, hijo mío, este es el sendero recto. Estudia mi palabra, comprende mi palabra, estudia la palabra de Dios. Allí está la salvación. No está en Rubenar, no está en un predicador, está realmente en aquel que lo dio todo para que yo pueda ser salvo y pueda vivir por una eternidad. ¿Qué haremos con el gran sumo sacerdote? ¿Qué haremos con nuestro hermano mayor, ya que él quiso ser nuestro hermano mayor, al transformarse en hombre cuando vino a esta tierra para ser nuestro poderoso Salvador? ¿Qué haremos con ese llamado en este día? Él te llama para que arreglemos nuestra vida para siempre. Sed puros y santos. Y en Cristo podemos ser puros y santos. Él quiere que lleguemos a la eternidad, hermanos, para siempre. Pronto vendrá. Esta es nuestra gloriosa esperanza. Muy pronto los cielos se abrirán y Cristo vendrá con poder y gloria para terminar para siempre con toda maldad y con toda desgracia. ¡Qué esperanza feliz! Hay una esperanza gloriosa más allá de la tumba. Hay una realidad gloriosa más allá de la tumba. Si tan solo tú quieres aceptarla. Pidámosle a Jesús como Él nos enseñó a orar, ¿verdad? Y en este día tan particular, oremos al Señor para que Él nos ayude realmente a vivir para siempre por su gracia infinita y que podamos entender su palabra y darla a conocer a otros, pasando los links, haciendo todo lo que tenemos que realizar. Oremos a nuestro Padre Celestial con reverencia. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros.
Gracias por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Gracias porque tú ascendiste a los cielos para limpiarnos de toda maldad, Señor, a millones que serán salvos cuando tú regreses a esta tierra. Querido Padre, si hay pecado en nosotros hoy, los que estamos vivos, límpianos de toda maldad. Danos tu Espíritu en nuestra vida para que podamos vencer toda transgresión. Bendice a mis hermanos en la fe y amigos, a todos por igual. Ayúdanos en las luchas y conflictos que tenemos en esta existencia y prepáranos para vivir con aquel que nos creó, para que vivamos con Él por los siglos sin fin. En su nombre lo pedimos. Amén.